es... Sí, ¿qué pasó? Ajá, ¿cuál es el comentario? Profe, el comentario es que nosotros vimos que es 13H8, pero no estamos seguros si la usted está bien o nosotros estamos errados. Allí, contaron los átomos. Profesor, el propano no es C3H8. Contaron los átomos en la ecuación ajustada. Eso era lo que iba a decir antes que se cerrara, que el Ah. hidrógeno estaba mayor en los productos que en los reactivos. Ajá, y hasta ahora se dieron cuenta. Entonces, no puedes usar una ecuación si no está la contabilidad atómica correcta. Independientemente de si sabes o no sabes la fórmula de esto, cuando contaste, lo primero que debiste verificar es eso, ¿no? Profe, la verdad es que lo vimos, pero Sí, estamos deja hacer- como, sí o no, lo decimos o no lo decimos. En el grupo lo estábamos discutiendo, o sea, yo Sí, lo resolví. profe. Bueno, lo primero que debieron haber dicho es que ahí eso no está ajustado y faltan 2. Así que ya, es una lección aprendida. Bueno, ya está ajustada, pues pongamos el 8 ahí. El compañero dice que como es la mitad, entonces ahí sería 1.5. Pero si usted ya dijo que el propano es el limitante, o sea, el propano es 0,5. ¿Cuál es la razón estequiométrica entre propano y dióxido de carbono? ¿Cuál es la razón? ¿De cuánto a cuánto? De 1 a 3. De 3 a 1. De 1 a 3 o de 3 a 1. Entonces, si el propano es el limitante y hay 0,5 y la relación o la razón molar es de 1 a 3, quiere decir que se debe producir 3 veces más dióxido de carbono. O sea, si multiplica 3 por 0,5, te debe dar 1.5. Y lo que dijo el compañero, bueno, si todo está a la mitad, aquí se debe producir la mitad. O sea que hay más de una forma de justificar tu respuesta, pero eso sí, con números, ¿ah? No es una cuestión de decir que, este no es porque esto lo otro, no, tienes que usar números porque recuerden que la estequiometría es fundamentalmente análisis numérico, relaciones cuantitativas. Ok, pasamos a la B. ¿Por qué la B tampoco? Según lo que comentó, no sé quién fue la que comenzó hablando diciendo que la respuesta era la D. Profe, la B es correcta, es cierta la enunciado. Vamos a contar la ecuación, es suficiente para saberlo, obviamente. Ok. Entonces, pero coméntalo pues, como que es obvio, tienes que escribirlo. Acuérdate que en el ejercicio tienes que escribirlo, no me puedes decir que es obvio. Porque es cierto, bueno, como usted lo dijo hace un momento, que la proporción es de 1 a 5 en la ecuación, aunque esté mal escrita el propano, y la proporción no siempre va a ser 1 a 5. Entonces, en este caso, más no está mal también. Ahora que lo veo, ahora que lo leo mejor. Igual está mal porque debería ser espérate. 2,5 a 2,5 moles de oxígeno. Se forman 2 de agua, porque sería la mitad de todo, como lo habíamos dicho en el primero también. Entonces, ¿está mal o está bien? Está mal también, está incorrecta. O sea que la correcta solamente sería la C. Raúl es el que está hablando, ¿no? Sí, profesor. A ver, ahora tú solito, a ver si aquí está uno, o sea, ahora hay uno de estos y la mitad de esta. Entonces, en esta condición, ¿quién es el limitante? Nuevamente sería el propano, profesor. El limitante es el propano. Sería el mol, ¿no? Escuchen la pregunta. Si tienes un mol de propano y 2.5 mol de oxígeno, ¿el limitante es el propano? El oxígeno. No, sería el oxígeno. El oxígeno porque nada más tienes la mitad, ¿no? El mol de este lo tienes, pero de este tienes la mitad. Entonces, si tiene 2.5 mol aquí,
¿cuánto debe producirse de agua? De acuerdo a la estequiometría. La relación de oxígeno a agua es de 5 a 4. La respuesta sería 2, profesor. Espera aquí. Entonces, Raúl, ¿cuál es la conclusión? Es que lo acabo de sacar los cálculos, profe. Si el reactivo limitante sería el mol de oxígeno, serían 2,5 mol de oxígeno. Y según la proporción, hay 5 moles de oxígeno y 4 de agua. Y eso en proporción se daría 2 moles de agua. Ya, entonces, ¿es verdadero o no es Entonces verdadero? sería verdadero. Ok. Muy bien, gracias, Raúl. La C. Ahora la relación es de masa. 65 gramos de propano. ¿Cuántas moles serían? Atendiendo ya que es C3H8. Profesor, yo saqué los cálculos estequiométricos para saber cuál es el limitante y me salió que el propano está en exceso y el oxígeno está en limitante, porque necesito 7 moles mínimo para que reaccione todos los moles de propano y tengo 3 moles de O2 y para que reaccione todos los moles de oxígeno necesito por lo menos 0,6 de propano y tengo 1,4 de... Oye, cierren unos micrófonos de un escándalo que hay ahí en algún lugar. Perdón, Raúl, no te podía escuchar entre el bullicio. Me dijiste que el limitante, ¿quién sería? El oxígeno, profesor. El oxígeno sería el limitante. ¿Cuántas moles de oxígeno hay? 3. Y necesito 7 para que reaccione todas las moles. Y del propano necesito mínimo 0,6 y tengo 1,4. Pero 1,44 que recuerda que aquí en las moles no puedes redondear alegremente porque recuerda que como están reaccionando moléculas, si tú las obvias, esas decimales son importantes. Entonces te da 1,4 o 1,40 y algo. 1,48, que redondeado a 2 sería 1,5. Ok, entonces, ok. Ok, Raúl, entonces tendrías ahora 1,5 y 3. O 3 entre 1,5. Sí, profesor. Y eso te daría de 2 a 1. ¿Cierto? De oxígeno a propano. Sí, profesor. Pero no es de 2 a 1, sino de 5 a 1. Por lo tanto, hace falta oxígeno. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, al momento de ustedes justificar, lo pueden hacer de dos formas. O sea, hacer lo que estás comentando, hacer los cálculos y después concluir según la ecuación ajustada, la razón molar es tanta y aquí es tanta, por lo tanto el otro es el limitante. Aquí lo que quiero que exploren son las dos partes, los números y qué dicen los números. Por eso el tema es de justificar o argumentar por qué dice que es falso y no solamente decir que es falso. Muy bien. Y en la D, bueno, sería lo contrario, ¿no? Del análisis que acabamos de hacer ahora mismo. Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta?
No hay preguntas. Listo, pues. Siguiente ejercicio. Te entregan una muestra de 60 miligramos de un compuesto de fórmula X2 o 5. O sea, la X es un elemento que no sabes cuál es. Y te dicen que contiene 33,8 miligramos de oxígeno. La pregunta es si se puede conocer la masa molar de X, demuéstralo. Si se puede conocer, y si no se puede conocer, decir por qué no se puede conocer. ¿Se entiende la pregunta? Sí, profesor. Bueno, hoy tenemos un monólogo aquí con Raúl. Dele pues. Recuerden tomar siempre el tiempo para ver cómo están avanzando los que han estado practicando la estequiometría. Tan pronto tenga algún resultado o alguna afirmación, me avisa. Profesor, mi respuesta sería que la masa de X sería 13,1 miligramos.
¿Alguno tiene alguna respuesta? Aún no. Profe, Dígame. yo tengo una respuesta. Ok. Me daría, lo primero que yo hice fue restar de los 60,0 miligramos los 33,8 de oxígeno. Y eso daba 26,2 miligramos de X2. Luego lo convertí a gramos, dividiéndolo entre 1000, cosa que me daba 0,0262. Y como la X tiene el 2 ahí de... Ay, en la vida se me escapa la palabra. Es su índice. Ajá, Ajá. de su índice, correcto. Entonces lo dividí entre 2 y me dio 0,0131 gramos de X2. Cero coma 0,031. 0,0131. 0,0131 gramos. Correcto. Ok. A mí me da igual que mi compañera Nayeli, profe. Ok. A mí también, profe. Igual, profesor. A mí también. 0,0131. Sí, profesor. Sí, profe. Y si ustedes miran en la tabla periódica, ¿eso tendría significado? No, profe. O sea, no hay ningún elemento que tenga esa masa, ¿no? No. Ok, ¿alguien más tiene alguna propuesta?
Encontré que la masa es 31.05, la masa molar. Ok. Lo que hice fue primero encontrar el porcentaje de masa en cada elemento, o sea, dividí 33.8 miligramos entre 60 miligramos y me dio 56% de oxígeno. A Después ver, me dio 43.7% del David, elemento extraño. aguanta, David. David. Ok, vamos por paso. Ya, primero. Por favor, David, de nuevo. Primero, David, primer paso. Ajá. Primero es encontrar el porcentaje de oxígeno en masa y el porcentaje del elemento en masa. Ok, ¿cuánto te dio? 56.3% de oxígeno. Ajá. Y 43.7 de la masa del elemento. Ok, muy bien. ¿Después? Y con eso comparé, hice proporción, o sea, 80 gramos es igual a 56.3%. Encontré 80 gramos por la masa molar del oxígeno. Así que 16 por 5 da 80 gramos. Correcto. Entonces, hice una comparación al 100%. O sea, la masa molar de este compuesto es 142.1. Ajá. Así que resté 142.1 menos 80. Y eso me salió 62.1 gramos de los compuestos, del elemento. Y dividí entre 2 y ahí me sale 31.05. Ok. A ver, el resto siguió lo que dijo el compañero David. No, profe, me perdí. Sí, Luego un rato. pero me perdí a lo último. Se perdieron al último. A ver, lo primero que él hizo fue encontrar el porcentaje de composición del oxígeno y del elemento X. ¿Eso les quedó claro cómo lo obtuvo? El 56,3% y el 43,7%. Sí, profesor. Sí. Ok. Después con ese porcentaje de composición del compuesto X2 o 5, lo único que él conoce realmente es la masa de oxígeno que hay en ese compuesto, que son 80 gramos. Con eso están de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ven aquí en el tablero esta relación que voy a encuadrar ahora aquí. Eso es cierto, ¿no? Un mol del compuesto X2O5 tiene 2 por una masa que no conozco, más 80. ¿Todos están de acuerdo con esta expresión? Sí, profesor. Gracias, Sí, Raúl. profesor. Ok, ya. Entonces, lo otro que, lo segundo que voy a encuadrar aquí, eso también es un hecho, ¿no? Que en un mol del compuesto X2O5 hay 5 mol de oxígeno. Con eso estamos de acuerdo también. Y con esto que está aquí también, pues. Un mol de oxígeno son 16 gramos de oxígeno. Esas relaciones la obtenemos nada más de mirar la fórmula. Ahora, este valor del 60 miligramos del compuesto
cuando hacemos un cálculo geométrico, voy a borrar momentáneamente esto aquí. Si usted supiera quién es X, usted puede convertir esto, miligramos o cualquier unidad de masa, a mol, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, bueno, ahora aquí Cierto. la única diferencia es que no conozco cuánto es X, pero yo sé que un mol de X tiene eso y ahí está mi incógnita. Ahora, como estamos trabajando con miligramos, y nada más por conveniencia de utilizar el prefijo mili, usted podría decir, bueno, convierto eso a gramo. Sí, puede ser, pero en realidad no da lo mismo. Esta expresión que está aquí, si yo lo escribo con el prefijo mili, continúa, la expresión es la misma, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Lo único que no he querido hacer es poner por 10 a la menos 3, ¿no? Así que pongo la M, nada más porque aquí es miligramo, solo, única y exclusivamente por eso. Entonces uno puede hablar de milimoles, de micromoles, lo que fuera. ¿Están de acuerdo con ese factor? Aquí lo único que hemos hecho es ponerlo en términos de mili porque era miligramos, así. Y lo hicimos así mismo, lo hicimos mili. Ahora, puedo hacer lo mismo acá. Un milimol de X2O5 tiene 5 milimol de oxígeno. Lo único que hemos hecho es poner mili, pues, milimol y la M minúscula. No hemos alterado nada de los otros valores. Y continuamos, lo estoy haciendo así para que, no sé, para que se vea mejor en la pantalla, ¿no? Creo yo. Entonces, un milimol de oxígeno sería 16 miligramos de oxígeno. Y toda esta expresión, así horizontal, ¿eh? Aquí la he partido en el tablero porque el tablero es pequeño. ¿A qué sería igual toda esta expresión? De acuerdo a los datos del ejercicio, toda esta expresión aquí sería igual. Podríamos, Profesor, en la parte, se desconectaron en la todos, se salieron, se fueron. en la Vamos a parte acá. superior me da 4800, pero en la Espérate. parte inferior, Isaac, wait, dame un minutito nada más. Mi pregunta es aquí a qué lo igualamos.
nosotros, usted cuando hace estos cálculos hace así, ¿no? Miligramo con miligramo, milimol de X25 con milimol de X25 y milimol de O con milimol de O. Estaría dando miligramos. ¿Sería igual a qué cosa aquí? ¿O a cuántos, según los datos del ejercicio? Al hacer toda la multiplicación en el numerador quedaría... No quiero que hagan ninguna multiplicación. Estamos haciendo una igualdad. ¿A qué valor tendríamos que igualar eso ahí? 60 miligramos de oxígeno, profesor. ¿A cuánto? 60 miligramos aparece de oxígeno. Pero si yo estoy partiendo de 60 miligramos del compuesto. 33,8 miligramos de oxígeno. O sea, lo que estoy diciendo con esta expresión, con esta igualdad, es que en estos 60 miligramos de X2O5 existe esa cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo dice, ¿no? Tiene 60 miligramos de un compuesto tal que contiene 33,8 miligramos de oxígeno. O sea, en esta cantidad de muestra del compuesto hay esta cantidad de oxígeno. Ahora sí, Isaac, me decías, cuando haces toda la multiplicación en el numerador, ¿te da qué cosa? Es que en el numerador me da 480, pero no sé cómo lo haría para dividirlo, ya que está entre paréntesis el 2x más 80. Eso era lo que iba. Mi apreciado y estimado Isaac, ¿qué estaríamos buscando aquí? ¿Cuál es la incógnita? Profesor. Los miligramos del compuesto que nos falta, del elemento del compuesto que nos falta. ¿Del compuesto que nos falta? ¿Del compuesto? Del elemento que nos falta. Ahora sí. Bueno, entonces nos va a quedar como X, Isaac, ¿no? No podemos, con la X no podemos borrarla ni eliminarla, ¿no? En el numerador multiplicaríamos 60 por 5 por 16. ¿Cuánto da eso? 4.800. 4.800. Lo ponemos aquí, 4.800. Y en el denominador nos va a quedar 2x 2x más 80. más 80. ¿Y eso a qué es igual? ¿A qué es igual? 33,8 miligramos de oxígeno. 33,8. Ok, entonces ahora ya hay matemática, ¿no? Multiplique ahí y ¿cuánto da X? ¿Cuánto da X? Kilo. 31 miligramos. No, profe, no me des por eso. O sea, definitivamente que miligramos no puede ser porque no hay ningún elemento que tenga una masa molar de 1 miligramo. 40, profe. 40.
31. 31, pero la unidad, ¿qué? ¿31 qué? David, ¿la unidad cuál es? ¿31 qué? Gramos entre mol. Claro, es que aquí me dicen miligramos porque como igualamos aquí, pero recuerden que aquí estamos trabajando con milimol y miligramo. Y todo eso se cancela. Entonces lo que estamos sumando aquí no es miligramo. Aquí estamos sumando 80, que es la masa molar. ¿Ah? Así que no se pierdan en las unidades. Pero el desarrollo de X aquí, ¿cuánto da? Primero dijo, no sé quién me hablaba, Nicole, no sé si era Nicole, que le dio 31, después le dio 40. ¿Quién más ha buscado X? Me dio 31, me dio 31. Ah, ok, 31. ¿Y cuál es el elemento que tiene esa masa de molar de 31 en la tabla? Fósforo. Fósforo. O sea que este compuesto aquí sería P2 o 5. ¿Pregunta? Pregunta a la 1, pregunta a la 2, preguntas a la 3. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, voy a borrar esto. David, por favor, ahora sí, díctame en orden los cálculos. Díctame los números que fuiste haciendo. Los números, no me expliques nada más. Dime, escriba esto y lo otro para que después que tu compañero los ven, entonces lo comente. A ver, número 1. ¿Mi método o su método? No, lo que tú me comentaste hablado. Ahora dime nada más, profesor, escriba esto entre esto y dalo tanto. Yo nada más voy a copiar lo que tú me estás diciendo para que tu compañero vea tu razonamiento, por favor. Ok, 56.3% de oxígeno igual a 80 gramos de oxígeno. Dividido. Espera. Abajo de 56.3% pon 100% del compuesto. 80 y abajo del 80 gramos pon 142.1 del compuesto. Gramos. Hay gramos. Hay gramos, sí. Bueno, eso de... sí, está bien. Entonces, 100, bueno, gramos por mol, diría. Sí, igual con el oxígeno. Aquí. Ah, sí, gramos por mol, sí. Entonces, 142.1 gramos por mol menos 80 igual a 62.1 gramos por mol del compuesto desconocido, del elemento desconocido, del elemento. X2. Y lo dividimos entre 2. 62.1 da 31.05 gramos por mol. Sí, básicamente es eso. Aunque falta más procedimiento al principio, pero básicamente es eso. La pregunta aquí es de dónde salió este número, ¿no? O sea, 642. Eso era un incógnito, eso era un X. O sea, usted lo borra, usted lo puede borrar. Ajá.
Bueno, y con la proporción se puede sacar ese X. O sea, aquí sería 2x más 80. No. Aquí sería un X, es un variable. Bueno, usted lo puede sacar multiplicando 56.3 por X y 100 por 80. Después lo divide y le sale. Sale este valor. La X es este valor, 142.1. Ajá, sí. Usa cross multiplication. Sí. Ajá, sí. Y ¿Y ya. el valor del 56,3% de oxígeno? Lo saqué del miligramos. 33.8 miligramos dividido entre 60 miligramos. Y el 80 lo saqué de la masa molar del oxígeno. 80 por 5. Claro, aquí no podría ir mol porque son 80 Sí, gramos. digo, 16 por 5. Ah. Ok, preguntas a lo que hizo David. Realmente lo que no me queda claro es de dónde salió el 142,1. De esta igualdad, lo mismo, pues 56,3. Hay 56,3% de oxígeno es 100% del compuesto. Ese 56,3 lo obtuvo de las relaciones de masa de oxígeno con respecto a la masa del compuesto que da el ejercicio, que es Z. Y eso sería igual a la masa de oxígeno que hay en la masa molar del compuesto. O sea, la incógnita aquí es la masa molar. Entonces, hace lo mismo, ¿no? Multiplica y encuentras X. O sea, ¿sabes resolver esto, no? 80 Sí, por profe, 100. ya entendí. No había... Ah, perdón. Y después, bueno, eso le da 140. En realidad está obteniendo masa. Aquí no está obteniendo masa molar. Está restando masas. O sea, por la expresión, David, está restando los gramos que hay en un mol, ¿no? Así que está sobreentendido que es por mol. No, es que tomé la masa molar del oxígeno. O sea, 16 gramos por mol. Entiendo, pero lo que estábamos diciendo es que un mol tiene 16 gramos, multiplicarlo por 16 te va a dar gramos. Ah, o sea, por la forma como está expresada, está sobreentendido que todo es por mol. Ah, ok, entendido. ¿Comentarios a la propuesta de David? Profe, yo la verdad, yo voy a ser bien sincera, yo estoy tratando de procesar todo y la verdad le entendí más al procedimiento que utiliza usted antes que este del compañero. Bueno, después que lo mires y lo repase, fíjense que esta es una cuestión que no es estrictamente química, en el sentido que tienes que conocer, por ejemplo, en este análisis, aun cuando no hubiera gramos ni hubiera nada, si tú sabes cuál es la fracción de oxígeno que hay y sabes cuánto oxígeno hay, lo que esta fracción representa es la fracción de oxígeno que hay en la masa total del compuesto. Y la masa total del compuesto, si lo ves en términos de la fórmula, claro, dice X2 o 5 lo conoce que es 80 y debe tener más 2 tal cosa. En realidad las expresiones numéricas, en el caso del análisis,
que presenta David, lo que hay que valorar es si las igualdades, no las equivalencias, las igualdades que él hace son ciertas. Aquí lo que uno lee es esto, que el 56,3% representa 80 gramos y el 100% representa X gramos del compuesto total. O sea, si tú escribes esta igualdad en estos términos, tienes que decir, bueno, eso es cierto. Lo que hay en el numerador equivale a lo que hay en el numerador, y lo que hay en el denominador equivale a una masa desconocida. Pero la fracción que estoy poniendo son ciertas. Por decirlo de otra forma, es decir, este porcentaje es a tanta masa y este porcentaje es a una masa desconocida. Como lo puse en términos de X, puedo encontrar X. Y como conozco cuál es la masa del otro elemento, se la resto a la X, me va a dar lo que debe contener del otro elemento. El doble porque en la fórmula hay 2. Es una forma de parafrasear el razonamiento de David, ¿no? Ok, pero bueno, alternativas para esta parte, sí es cierto que pueden. A ver, lo que sí debemos recordar en la respuesta es que no haya inconsistencia, ¿no? Si estoy buscando la masa de algún elemento de la tabla periódica, me tengo que obtener un número entero, evidentemente mayor a 1, ¿no? O sea, no me puede salir algo inconsistente que me sale la masa que me da 0 punto algo, ¿no? Ese elemento no existiría en la tabla. Bueno, me permiten para comentar otra. Muy bien, vamos a ver. ¿Recuerdan lo que estamos hablando en la tabla periódica sobre la carga nuclear efectiva? Y le comentaban que hay unas reglas para determinar esa carga nuclear efectiva. Entonces, fíjense en esta gráfica. Aquí está el valor de Z del número atómico y la carga nuclear efectiva, que es Z asterisco, la forma de denominarla. Y mire la tendencia. Si tienen su tabla periódica a la mano, miren la posición de los elementos que están ilustrados allí en esta gráfica. Tenemos en el primer periodo el hidrógeno y el helio. ¿Qué notan para el hidrógeno entre Z y Z efectivo? Que son equivalentes. Que son iguales. Que son iguales, ¿no? Claro, el hidrógeno, el más simple, un solo electrón, habría que suponer que ese electrón no tiene apantallamiento. Está muy próximo al núcleo. La idea de la carga nuclear efectiva
justamente tiene que ver con la configuración electrónica del elemento siguiente y cómo ese electrón, dependiendo si está en su nivel o en un nivel diferente, es apantallado por los electrones más internos del átomo. Lo que llamamos el core, C-O-R-E, el core, o la corteza más interna del átomo. Entonces, si nos movemos al siguiente periodo, allí tenemos a los representantes litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Entonces, fíjese cómo la diferencia entre la carga nuclear y el Z efectivo, la carga nuclear efectiva, se va haciendo diferente por el efecto que hemos llamado de pantalla o de apantallamiento. Insisto en recordarle que, aunque la química que estudiamos en secundaria es fundamentalmente la de los electrones de valencia, los del nivel más externo, las interacciones electrostáticas están presentes. Entonces, hemos repasado las propiedades periódicas y hemos definido que esas propiedades periódicas dependen fundamentalmente del análisis de la configuración electrónica de los elementos. Para predecir qué le va a ocurrir a un átomo en estado gaseoso, y fíjense que esto es un modelo. Hay veces que yo quisiera que los alumnos me preguntaran, que bueno, profesor, pero esas propiedades, ¿cómo las vemos en la práctica o en la vida real, no? Porque lo que tiene la tabla periódica a la mano, o bueno, a la mano en papel o a la mano en su dispositivo, usted va a encontrar un recuadro donde le explican los valores de radioatómico, radiocovalente, electronegatividad, la primera energía o potencial de ionización. En algunas tablas también está la electroafinidad o afinidad electrónica. Y todas esas propiedades definen el comportamiento. ¿Qué comportamiento? Las propiedades físicas y químicas que vimos al inicio del curso. En la tabla periódica, ¿cuál es el elemento más reactivo? ¿Cuál piensa que es el elemento más reactivo? ¿En qué grupo estaría? Profe, creo que el hidrógeno. ¿El flúor? A ver, ¿qué otra idea? Grupo 17, profe. 17. La propiedad química de la reactividad, ¿cómo podríamos entenderla? Cuando tú vas al laboratorio, bueno, hipotéticamente, y vas a hacer una reacción y tienes que calentar, eso te sugiere que esos materiales son muy reactivos si tienes que calentar. Sería introducir calor para que se forme algo, así que yo diría que sí. O sea, si necesita, entre comillas, calor, o sea, estamos diciendo necesita ayuda para que reaccione, ¿eso te diría que es altamente reactivo? No, porque necesitaría un intermediario. Claro, o sea, cuando pensamos en algo reactivo en química, pensamos en una especie química que es inestable.
o sea, entre comillas, va a reaccionar espontáneamente, rápidamente, la forma como lo quieras hacer la analogía. O sea, hay sustancias que arden espontáneamente en presencia de aire, con una pequeña chispa, ni siquiera tienes que acercar una llama a una fuente de calor importante. Y esa reacción ocurre. De los elementos de la tabla periódica, ¿cuáles crees que reaccionan de esa forma en su estado elemental? Recordemos que estamos hablando, para los que mencionaban, el flúor, estamos hablando de un gas diatómico. Entonces, cuando hablamos de la reactividad, estamos pensando si la especie, en el caso de los gases, es monoatómico o diatómico. Los gases nobles que son monoatómicos, los gases que son elementos moleculares como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el hidrógeno, etc. Eso del lado de los no metales, pero del otro lado tenemos los metales. ¿Qué aprendiste en cuanto a la reactividad de metales y no metales? ¿Quiénes son más reactivos? Los no metales. Los no metales son más reactivos que los metales. ¿Y esa afirmación en qué la podrías basar en algo, en algún supuesto? Por ejemplo, el oxígeno del aire es muy reactivo. Yo diría que sí, porque reacciona con algunos metales para formar óxidos. Y lo hace rápidamente. O sea, el oxígeno en el aire y pones algo hoy y ya a los segundos, a las No, horas. demora. Ok. ¿Han visto, han escuchado de alguna reacción que ocurra así, así como estamos ahora mismo a la temperatura ambiente, que reaccione nada más con la humedad del ambiente? Según leí, el sodio metálico. Ok. ¿Y en qué grupo está? Los metales alcalinos. Ok. Y han escuchado, bueno, deben ser usuarios también, ¿no? De estas pilas de litio, este tipo botón, y las de la laptop, y etcétera, etcétera. ¿Escucharon en algún momento que había restricciones en los vuelos por este tipo de dispositivos que utilizaban pilas de litio? ¿Escucharon eso alguna vez? No. Sí. Profesor. Sí, creo que también Sí. utilizan algunas baterías de autos. Ok, ¿y cuál era el riesgo del litio? ¿Qué podía ocurrir? Combustión espontánea. O sea, podía reaccionar. De hecho, esas pilas tipo botón, usted ve cómo están protegidas, ¿no? La carcasa metálica que tienen. Y bueno, de hecho tenemos un experimento con esas pilas para mostrar justamente la reactividad. Entonces, la reactividad, insisto, en química lo asociamos con inestabilidad. Inestabilidad en el sentido de que va a reaccionar rápidamente y en condiciones de reacción, lo que les comentaba hace un rato, que no necesariamente necesitan una fuente externa para que la reacción se inicie, sino que puede ocurrir espontáneamente. En química eso le llamamos energía libre. Tiene una energía libre muy baja y por lo tanto participan en reacciones con una cinética bastante rápida.
¿A qué propiedad asociamos eso? Estamos mirando propiedades, y que era la pregunta del inicio. ¿Qué importancia tiene conocer cómo un átomo en estado gaseoso cede su electrón o participa en una reacción? Para que haya una reacción y se formen nuevas sustancias, ustedes aprendieron cuáles son las partículas atómicas que participan en esa formación de una nueva sustancia. ¿Qué es lo que se reorganiza? ¿Qué es lo que se reorganiza? Los electrones. Entonces, interpretar el comportamiento de los electrones en estos átomos gaseosos nos permite predecir su comportamiento de reactividad. Si un electrón está muy alejado de su núcleo, para un átomo en estado gaseoso, entonces la energía requerida para desprender ese electrón va a ser muy baja. Y de hecho, algunos análisis químicos se basan fundamentalmente en la identificación elemental, en poder ionizar esas especies para cuantificarlas en una muestra. En su tabla periódica, les comentaba en la clase anterior, no es tanto que si para la izquierda, para la derecha, no, lo que nos interesa son los valores, porque lo que vamos a encontrar son tendencias. Generalmente aumenta así, aumenta así. Entonces aquí tal vez es más importante las excepciones que decir una regla, como la famosa regla del octeto. Se los repetiré varias veces. Los átomos no necesitan ni quieren completar el octeto, ni buscan completar el octeto, ni esa es su finalidad. Entonces, lo que hay que analizar es en términos de esa configuración electrónica, cuál es la configuración estable o más estable. Muy bien, entonces, en esta imagen, para ilustrar de qué estamos hablando con la carga nuclear efectiva, en el centro pues está el núcleo positivo, ¿verdad? Los protones, y ahí están los electrones que no tienen carga. Luego está, de acuerdo al modelo atómico actual, hay una densidad electrónica. Recuerden que es un modelo probabilístico. Hemos insistido en cómo la configuración electrónica se completa siguiendo el principio de construcción de Aufbau, la regla de máxima multiplicidad de Hund, el principio de exclusión de Pauli, etc. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno, podríamos decir, es que se cancela parte de la carga del núcleo. Cuando nosotros pensamos en una carga positiva y una negativa, pensamos, está de 1 a 1, así que la atracción, de acuerdo a la ley de Coulomb, sería de ese tipo, una carga puntual positiva y una carga puntual negativa. Pero dependiendo de la posición del electrón, entonces esa relación no va a ser de 1 a 1. Nos posicionamos aquí en este electrón representado por este punto negro. Todos los electrones que están en medio del núcleo y ese electrón, aquí en esta ilustración dice electrones intermedios, apantallan la carga del núcleo. Entonces, el efecto de apantallamiento tiene que ver, podríamos decir, bueno, no sé si ustedes usan esas frases realmente, pero cuando uno le dice a alguien que le está haciendo ground, es porque está molestando, está en medio. Entonces, ese es un poco el efecto de pantalla. Y la ilustración que hacíamos, ¿no?, en la fila del banco, del supermercado, lo que sea, lo que tienes por delante te impiden ver si estás llegando o no estás llegando. Aquí estamos hablando de ese tipo de impedimento. Y luego los electrones que están después del electrón de interés, pues no pasa nada, ¿no? Ellos no apantallan, solo apantallan los que están en el medio. Entonces, aquí la primera idea importante es que podemos calcular el efecto de pantalla para cada electrón, dependiendo del subnivel y del nivel de energía donde se encuentre. Reitero, nos interesan los electrones intermedios, que son los que le hacen pantalla al electrón que nos interesa, al electrón que estamos mirando en ese momento. Entonces, hay una serie de reglas que son las reglas de Slater,
para determinar ese valor de Z efectivo o la carga que realmente recibe ese electrón del núcleo. Entonces, la propuesta de estas reglas de Slater, la configuración electrónica que usted conoce, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, etcétera, etcétera. Ahora, esos mismos orbitales se van a agrupar de esta manera. O sea, van a formar un conjunto o un agrupamiento distinto al de la configuración electrónica que usted conoce y escribe. El primer grupo sería solo el primer nivel con el subnivel S. El segundo nivel tendría o incluiría a los subniveles S y P. En el tercero, 3S y 3P van juntos. 3D va aparte. En el cuarto, 4S y 4P van juntos. 4D va aparte, 4F va aparte. 5S y 5P, 5D y 5F. Para el caso del sodio, fíjate en tu tabla periódica el número, ¿en qué periodo está el sodio? En el tercer periodo. Periodo. Eso significa que el nivel más externo del sodio es el nivel N igual 3. Y el último electrón, el electrón de valencia o electrón diferenciante, por ser en el grupo 1, va a corresponder a un orbital S, 3S1. Si queremos determinar entonces el apantallamiento que tiene ese último electrón diferenciante, los niveles y subniveles previos serían el 2S2, 2P6, que sería el N2, el inmediatamente inferior, y el N1, que sería el 1S2. El número de cargas positivas que se encuentran en ese núcleo, por tener el número atómico 11, son 11 protones. Y de acuerdo a las reglas de Slater, son las siguientes. Cada electrón N externo, o sea, aquellos que están después del electrón que nos interesa, no aporta nada, por tanto su valor es 0. De hecho, aquí, como termina en 3s1, ya no hay ningún electrón después, ¿no? Cada electrón en el mismo nivel aporta 0,35. Cada electrón en un orbital S o P en un nivel inmediatamente inferior aporta 0,85 unidades de carga. Y cada electrón en S o P en un nivel interno, o sea, 2 o 3 niveles inferiores, aporta 1. Y cada electrón en orbital D aporta 1. Entonces, aquí para el caso del sodio, si nosotros miramos el electrón de interés aquí en este diagrama a la izquierda, el último, el S1, antes de ese electrón tenemos aquí 6 y 2, 8 y 1, 9. Y 2 aquí, el otro 10. O sea, 2, 8, 10. Si calculamos Z, serían las 11 cargas positivas menos las 10 cargas negativas. Eso nos daría una carga de 1 positivo. Esa sería la carga que responsable de la interacción de este electrón con el núcleo. Si lo vemos de esta forma absoluta. Si aplicamos las reglas de Slater, entonces aquí cada electrón en el mismo nivel aporta 0,35. Aquí en este caso, en el nivel 2, hay 8 electrones. Así que si cada uno aporta 0,35, sería 8 por 0,35.
Cada electrón en S o P en un nivel inmediatamente inferior, 0,85. Como este es el nivel 3, el nivel inmediatamente inferior al nivel 3 es el nivel 2. ¿Cuántos hay en S y cuántos hay en P? Hay 6 en P, hay 2 en S. Aporta 0,85. Cada electrón SP en un nivel interno, o sea, 2 o 3 niveles inferiores, aquí si el nivel externo es 3, 2 niveles inferiores sería el nivel 1. Entonces, cada electrón que se encuentre en un S, aquí nada más en el 1 hay un S, y hay 2 electrones, aporta el valor de 1. Y para el caso del sodio, pues no hay ningún subnivel D. Entonces, utilizando estas reglas, podemos nosotros calcular la carga efectiva, que como se ve, para ese electrón en el sodio, pues no coincide con el valor acá de 1. Es 2,2. Concluimos entonces que para cada electrón, cuando usted escribe la configuración electrónica, podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es realmente la carga que siente ese electrón con respecto a su núcleo? La carga no va a ser homogénea, no va a ser de 1 a 1, porque los electrones intermedios van a estar haciendo un efecto que le denominamos efecto de pantalla o de apantallamiento. Y ese efecto de apantallamiento va a influir en las propiedades periódicas que estamos estudiando, porque mientras más desnudo esté ese electrón, en el sentido que tiene poca interacción con su núcleo, va a ser energéticamente favorable removerlo. Esa es la idea que hay detrás de la carga nuclear efectiva. Los que pueden abrir su cámara, please. En los libros de química, yo no sé si en su colegio, cuando estudiaron la tabla periódica, los mandaron a hacer gráficas de algún tipo, o solo era ver la imagen y decir para la izquierda, para la derecha, para arriba y para hacia abajo, o hacia abajo. Así como dijo profe, ver para la izquierda y derecha en mi colegio. Igualmente. Ok. Entonces ahora como ustedes están estudiando química, no pueden, mejor dicho, no debieran analizar esas tendencias periódicas de esa forma. Así que lo que les voy a pedir es lo siguiente. Bueno, y usted puede hacer las gráficas con cualquier programa, eso no interesa. La idea es que se ejercite. O si la quiere hacer a mano, no sé, como usted quiera. En una hoja de cuadro, cuadriculada, una hoja que usted mismo raye, tampoco importa mucho. O si usted quiere buscar las gráficas ya hechas y analizarlas encima, tampoco. Lo que yo quiero que usted se convenza es que existen tendencias y variaciones de las propiedades periódicas. Por ejemplo, usted va a tomar el grupo 2 de la tabla periódica. Va a buscar donde dice en su tabla periódica, primer potencial de ionización. Fíjense que dependiendo de la tabla periódica que utilice, el potencial de ionización, los números, los valores, pueden estar en kilojoule, en kilocaloría, en electronvolts. Entonces, como buen aprendiz, lo primero que hace es, ¿en qué unidades me está dando el valor? Porque cuando hacemos estas prácticas, comienza la discusión de que en mi tabla no dice ese valor, en mi tabla dice otro, etc. No es que estén erradas, es que están utilizando otras unidades. Entonces usted busca la tabla y lo primero que va a mirar es en qué unidades me está expresando el valor de la propiedad periódica de interés. ¿Y qué va a hacer después con esos valores? Usted va a hacer su gráfica, una gráfica de barra, la gráfica que usted decida, y va a ver cuál es la tendencia. Va a observar que en algunos casos pareciera que es directamente proporcional, pero luego desciende, luego aumenta, vuelve y desciende, se estabiliza, etc. Eso le debiera dar a usted
confianza en el manejo de las propiedades periódicas, de tal manera que cuando usted vea una gráfica y dice, ¿por qué la energía ahí disminuye? Es que ese electrón está en un subnivel donde el sistema se ha estabilizado y cuando es más estable, la inversión de energía es mayor. Si es inestable, la energía va a ser menor. Entonces usted va a hacer eso con las propiedades periódicas. La primera energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el radioatómico. No estoy diciendo que tiene que hacer todos los grupos ni todos los periodos. Usted puede escoger uno, escoge uno y estudia cómo varía cada una de esas propiedades, hace su gráfica, hace sus deducciones. Esas gráficas están en los libros, están por todas partes, reitero. Lo que me interesa es que usted haga el análisis y vea cómo es la variabilidad de esas propiedades, utilizando la tabla periódica, los números que aparecen en su tabla. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, profesor, era para decirle que ya entramos en la siguiente hora y tenemos un ejercicio y entonces no sé si tenía algo más que agregar para poder finalizar la clase, profesor. No, ya sé que me estás echando, Raúl, ya no voy a decir más nada. Entonces, hagan esa, es broma, Raúl, yo sé que ya son las 11:32. Hagan esa ejercitación con cada una de las propiedades periódicas y vean, hagan su gráfica, cómo varía, escriban. En este segundo parcial usted va a tener, como ensayamos hoy, que justificar todo lo que haga, lo que calcule, lo que escriba. Entonces estamos yendo un paso más, así que por eso la invitación a que lo haga de esa forma. Bueno, y con esto damos por terminada la semana 8. Que tengan feliz fin de semana y nos veremos el lunes, Dios mediante. Chao, profe. Gracias, Hasta luego, profe, nos profe. Igual, vemos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.